este tema no solamente es de larga data ah, en la historia del Perú, sino que es muy actual. No solamente por lo que ha señalado Beatriz del cambio climático, sino por los acontecimientos de estos días, ¿no? Creo que el Perú, esto, como decía Fernando, en Ciencia Andina se ha discutido mucho, eh, no nos encontramos, no estamos los peruanos, pese a la riqueza de nuestro país, no desarrollamos espacios para capitalizar esos enormes activos que tenemos. Entonces, yo mi primer comentario es que, y quisiera, ojalá quizás los comentaristas nos ponemos de acuerdo en tratar de aterrizar en políticas y en propuestas, que creo que es lo que se necesita. Mi primer comentario es que por el peso que tiene la agricultura familiar, requiere tener un espacio de consenso nacional en la política de desarrollo del país. Creo que eso es esencial. No solamente por el peso en la producción de alimentos, sino también porque son 2 millones de ciudadanos, de familias que ocupan este sector. Y el gran desafío que tenemos por delante es que lo uno no quita lo otro. A veces en las discusiones que hay, Beatriz se ha referido mucho a la macroeconomía y yo enseño macroeconomía, eh, la visión actual en la macroeconomía, la OSD tiene unos textos y trabajos de macroeconomía, fíjense el tono que se está dando actualmente, macroeconomía inclusiva, por un lado, y después la CEPAL, por ejemplo, está promoviendo trabajos sobre economía circular. Entonces, por todas estas razones, mi primer comentario es, debemos desarrollar un paquete de consenso creativo, de consenso, subrayo de consenso, por la importancia que tiene este tema sobre políticas, ¿no? Donde se involucra asistencia técnica, varias cosas que ha señalado Miguel, asistencia técnica, infraestructura, inclusión financiera, acceso a mercados, por poner cuatro entre los más importantes. Pero debe haber un consenso de cuál es la política de este país para la agricultura familiar, la agricultura familiar que cumple un rol estratégico importante y que todos lo hemos sentido cuando hemos tenido el COVID. Entonces ese sería mi primer comentario y creo que en la elaboración debemos, yo diría, revisar y actualizar lo que teníamos hasta la fecha. Han habido en el Perú varios trabajos y deberíamos, por ejemplo, discutir el rol del Estado, si el rol del Estado, incorporando todo lo que hemos aprendido. Quizás el rol del Estado en esta política va a ser más facilitador que proveedor. Hemos aprendido las debilidades, las fragilidades de nuestras instituciones, pero de manera creativa debemos revisar y actualizar hasta donde habíamos llegado. Y la impresión que me da a mí, no sé si ustedes la compartirán, es que en el último periodo creo que hemos bajado un poco. Creo que antes había mucha discusión, han habido varios trabajos. Aquí el trabajo de Miguel digamos, una gran llamado de atención sobre la importancia de este tema, pero creo que ha bajado un poco el tema de la agricultura en la agenda de desarrollo. Y repito, lo uno no quita lo otro. Yo creo en un país competitivo que se inserta en la economía mundial, etc. Mi segundo comentario es ya en relación al trabajo de Miguel, yo quería señalar que este trabajo tiene varios aportes muy importantes de cómo abordamos la agricultura familiar. Y, y yo he estado, lo leí con mucho interés porque he trabajado en estos temas y me llamó, por ejemplo, la atención eh, el, quizás uno de los cuadros más importantes del trabajo, donde destaca el rol de la agricultura
de la oferta agrícola, de la agricultura familiar en la oferta agrícola, pasando desde el 61%, pasando del año 61 al 34% al 57%. Me llamó la atención. Que yo dije, ¿qué caray? Le voy a preguntar a Miguel, como uno de mis comentarios, porque yo hice una clasificación con el aporte de mis colegas en el IEP y nosotros entramos un poco a este tema clasificando mercados y hablamos de los mercados eh, de tamaño restringido, le llamábamos, de alcance restringido, que eran los mercados locales, etcétera. ¿Y cuál es lo que sucedía en el Perú? Teníamos una agricultura moderna en expansión, una agricultura, mercados restringidos, estancada, que no, sin mayor que es un poco lo que uno percibe. Y entonces las cifras de Miguel me llaman la atención, me llamaron la atención, porque muestran un gran crecimiento, que uno dice, caray, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces, sobre todo considerando, como Miguel lo destaca en su trabajo, que el 90% de la agricultura familiar está en la sierra, o una parte, sí, si no me equivoco, 90%. Entonces, ¿de qué? Este cuadro, hay algo aquí que no está funcionando. Entonces, quería, a raíz de esta reflexión, de este segundo comentario, hacer una propuesta para la discusión. Yo me quedé reflexionando y digo, sí, pues, y a ver, sobre todo, qué opina Miguel al respecto. Yo creo que examinando la experiencia histórica del Perú, en verdad deberíamos hacer una precisión de que hay dos tipos de agricultura familiar. Yo le llamaría a uno la agricultura familiar campesina y a la otra la agricultura familiar comercial o moderna. No estoy seguro sobre el nombre. Creo que eso ayuda a entender. Por supuesto, queda pendiente de este crecimiento del maíz, porque hay un crecimiento muy significativo, pero uno dice, ¿es este crecimiento de la agricultura campesina? ¿O son crecimientos más bien en la ceja de selva o en la costa? En todo caso, se lo dejo a Miguel para sus comentarios, pero yo sugeriría distinguir estos dos subsectores, porque en términos de políticas, agricultura familiar campesina y agricultura familiar comercial, creo que ameritan un tratamiento distinto. Y mi tercer comentario, voy a regresar a algunos de estos comentarios en mi segunda ronda, pero yo lo que diría es, ¿y cuál es el siguiente paso? Digamos, luego de esta discusión de cifras tan importante que han habido y ¿cuál sería un punto que en mi experiencia es de enorme importancia? Yo diría que el siguiente paso que debemos dar es en la parte institucional. Qué bonito sería un mapa de las instituciones. Si algo hemos aprendido ahora es que sí, hacemos muchos diagnósticos y sobre todo los economistas, muy válidas las críticas de Beatriz. Nos gustan los números, etcétera, pero ¿y nuestras instituciones? ¿Tenemos las instituciones que se necesitan? Ahí la experiencia de César y de Amalia, experiencia directa, nos van a apoyar. Pero creo que yo diría que una tarea pendiente que tenemos es un mapa institucional. ¿Y qué nuevo tipo de instituciones? Aprendiendo de la experiencia internacional, no solamente de la peruana, porque la pata la hemos metido nosotros, pero también en el extranjero. Y entonces, ¿qué nuevo tipo de instituciones debemos promover? Creo que yo casi diría que la agenda de desarrollo actual, la parte institucional es muy importante y la hemos subestimado. Los actores, ¿dónde están? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Creo que lo que ha pasado y continúa pasando en este tiempo, además de los problemas de las medidas y errores que se vienen cometiendo, hay un problema de fondo que los peruanos, en la parte institucional, donde nos encontramos para promover el desarrollo que todos eh, necesitamos para nuestro país. Para terminar en positivo, con tres oportunidades. Primera oportunidad que yo veo, eh, tomando como ejemplo las intervenciones de mis colegas y amigos, es
retomar el puente entre la universidad y el desarrollo rural. Me parece estratégico. Lo teníamos antes y lo hemos perdido. Y ahora las universidades se acreditan si publicas en un journal en el extranjero. Ese es un tema estratégico que debemos retomarlo. Debería ser puntos de acreditación, ponencia en el CEPIA, por ejemplo. Debería ser. O en algunas otras revistas. Tomemos este punto. Gran oportunidad para la universidad. Segunda oportunidad, Internet. Internet. Hace una semana me invitaron, la CEPAL organizó desarrollo territorial, había un comentario sobre desarrollo territorial, cómo la CEPAL está promoviendo espacios de desarrollo territorial vía Internet. Gran oportunidad que tenemos. Tú, Fernando, mencionabas lo de plataformas al inicio. Y tercera oportunidad o tercer punto, en el último tiempo nos hicimos grandes, buenos amigos con Carlos Amat. Y él compartíamos varios espacios. Una de las cosas que él decía en Ciencia Andina constantemente, necesitamos un cambio de chip, es decir, el enfoque tiene que ser distinto. No es tanto lo que hacemos, ¿no? Sino la actitud que tomamos. Y sobre eso, termino con esta brevísima anécdota. Estaba yo en la India y estaba sorprendido de la vitalidad de los amigos de la India para discutir sus políticas y un chip realmente interesante. Y entonces yo le pregunto, excuse me, les digo, ¿cómo lo hacen? Esta vitalidad, esta interacción. Y entonces, mi sorpresa fue que se voltearon y me dijeron, señor Hopkins, me dice, qué extraña su pregunta. ¿Cómo que cómo lo hacemos? El corazón de la democracia es conversar sobre las políticas y conversar con los usuarios. Somos una democracia y por lo tanto las políticas tienen que reencontrarse con nuestra gente. ¿De qué país viene usted? ¿Del Perú? ¿No hacen eso en el Perú? Me llamó la atención. Me dijeron, qué extraño, me dijeron, qué extraño país es el Perú. Entonces, para recordar, cambio de actitud. Yo creo, y termino con esta frase, yo creo que precisamente porque somos un país tan rico y diverso, precisamente por eso deberíamos ser los más creativos y deberíamos ser campeones de la tolerancia, porque como un país tan rico debemos sumar. Y esa es una actitud, tomando esas palabras de nuestro siempre recordado Julio Kotler, hacer de la necesidad virtud. Entonces, yo creo que una revisión de nuestro chip, lo repetía constantemente nuestro querido Carlos Amati, quería terminar con esa mención que muchas veces no lo hacemos, que es el tema de la actitud.